Hola, ¿qué tal, chavales? Pues hoy vamos a hablar de un tema que me apasiona especialmente y que es el guión, la historia que tenía Vincent Ward para Alien 3. Igual no sabéis quién es Vincent Ward y al final lo comentamos, ¿vale? ¿Quién es? Es un director australiano, no muy conocido. Pues este Vincent Ward tenía una historia cuando empezó la preproducción de la película. Creo que el primer guión fue de William Gibson, luego hubo uno de Robert Downey, que luego hizo la saga de Riddick y tal. Y luego vino este, que incluso se llegaron a construir escenarios para rodarla, ¿no? Y era una historia chulísima. Era que la nave de Ripley, la Sulaco, llegaba, supongo que una cápsula, porque la Sulaco es enorme, ¿no? Llegaba a un satélite que estaba, o a un planeta que vivían en la Edad Media, habían renunciado a la tecnología y eran monjes que vivían en la Edad Media, lo cual me parece una historia increíblemente buena para una película de ciencia ficción. La nave aterrizaba en un lago que estaba en la parte de arriba e iban a buscarla, ¿no? Y estaba en muy malas condiciones de salud, era la única que se había salvado de los eventos de la película anterior, ¿no? Y llevaba un alien dentro. Entonces, junto con ella sale, que es una imagen chulísima. Veréis que en internet hay muchas fotografías y dibujos, arte conceptual de esta historia, ¿no? Os animo a que las busquéis porque son preciosas. A medida que los monjes la van sacando del lago en una barca de remos, por debajo del lago va un alien, ¿no? Que iba con ella en la cápsula. Y este alien empieza a matar a gente en este convento. El convento, bueno, debería ser una maravilla visual, ¿no? El pueblo en general. Estaban construyendo una catedral con metal, tenían una fundición de cristal líquido que luego es importante en la trama y sobre todo era madera, ¿no? Y empiezan a morir los monjes, ¿no? Concretamente mueren cuando están sentados en el inodoro, unos inodoros de madera, pues llega el alien y los absorbe, ¿no? Por abajo. Y entonces los monjes, dentro de su visión medieval y religiosa y moral, creen que la mujer, Ripley, vino aquí a traer el pecado, ¿no? Entonces la encierran en una celda. La encierran en una celda, pero bueno, las muertes siguen ocurriendo, ¿no? Entonces Ripley empieza a tener visiones que tienen que ver con la iconografía del Bosco, ¿no? Muy surrealistas, no distinguen la realidad de lo que es, de lo que no lo es. Y cuando nos preguntamos por qué, al final ella se da cuenta de que está embarazada del alien. El alien la ha fecundado, ¿no? Y está desarrollando un alien, no siendo parasitada por un alien, sino sí, gestándolo. Entonces, paralelamente, los monjes, como ven que siguen las muertes, hacen una redada, por decirlo así, para encontrar a este alien, que creo que ya son varios. Y porque han fecundado una oveja el alien que llegó allí, entonces ya son dos por lo menos. Entonces los monjes tenían una plantación de maíz de 2 metros de alto. Entonces cuando los monjes estaban trabajando en el campo de maíz, los aliens entraban y se los iban comiendo, ¿no? Lo cual era visualmente tenía que ser genial. Entonces lo que optan es por prender fuego a la plantación de maíz, teniendo en cuenta que el resto del lugar es de madera. Entonces al final hay un incendio enorme, ¿no? Ripley tiene cierta amistad con un médico que se llama John, y con un médico no, con un monje, y el monje la saca de la celda y tal. Entonces en un libro de la biblioteca, veréis cómo estaba diseñada la biblioteca, era una biblioteca de varias plantas que subías como en una silla que estaba atada a una polea y ibas tirando y subiendo, ¿no? A buscar libros que estuvieran en la parte superior.
Entonces el monje la saca de la cárcel y buscando en la biblioteca encuentran un manuscrito de cómo hacer un exorcismo. Entonces lo que hacen es una especie de exorcismo aborto, ¿no? Y le sacan el alien, la cría. Pero cuando el alien sale, lo que hace inmediatamente es meterse en el cuerpo del monje, ¿no? Porque busca el calor, busca, en fin, acabar su proceso de fecundación. Entonces la película terminaría que Ripley se va y que el monje, incubando el alien, infectado por el alien, parasitado, entra en el campo de maíz para sacrificarse, ¿no? Había una segunda versión del guión que la que entraba en el campo de maíz era Ripley, ¿vale? Para morir. Bueno, una historia alucinante, hubiera sido una historia preciosa rodada en 35 milímetros, con mucho grano, con una imagen cercana al nombre de la rosa, con unos colores parecidos al nombre y un ambiente parecidos al nombre de la rosa, y hubiera sido una maravilla, hubiera sido una maravilla visual y un punto de vista súper original, ¿no? Para empezar una película de Alien. Al final esto no pudo ser y bueno, había varios problemas que a mí me parecen... Bueno, el problema principal es que el tío se le iba el presupuesto de las manos, quizá era un director con poca experiencia, pero barajaba varios problemas que a mí no me parecen para tanto, ¿no? Por ejemplo, el director, o sea, el concepto de este director de Mission War era que este planeta tenía una atmósfera de solo unos pocos metros, ¿vale? Entonces tú te subías a una escalera a la parte de arriba de la catedral, asomabas la cabeza y podías ver el universo, lo cual es una idea de Terry Gilliam, pero no es una idea realista. Entonces él veía venir la Sulaco, ¿no? Claro, eso no tiene sentido, ¿no? Porque una atmósfera tiene que tener miles de kilómetros, pero bueno, dentro de visualmente y temáticamente era muy bueno, ¿no? Había otra cosa que dicen negativa, que a mí me parece una idea que es una pasada, que en un momento dado el alien, uno de los aliens, mataba a un monje, creo que al obispo, le quitaba la cabeza y se la enseñaba a Ripley, más o menos como un poco como que hostigaba, le vacilaba un poco a Ripley con la cabeza, ¿no? del monje. Y decían que esto era un comportamiento muy humano por parte del alien. Y es verdad que es muy humano, pero no mola mucho. Y hay animales que tienen este tipo de comportamientos, ¿no? Que reflejan cierta maldad, cierta malicia. No solamente instinto animal, como podría ser un tiburón que te come, pero no hay nada más. Por ejemplo, los delfines, oí una vez un dato perturbador, que es que a veces matan a sus crías para poder aparearse con la hembra otra vez. O sea, se aparean con la hembra, la dejan preñada, la hembra tiene un delfín y ellos matan al pequeño delfín para poder tener relaciones sexuales otra vez con la hembra. Me pareció una idea buenísima lo del alien hostigando con la cabeza y burlándose de Ripley. Me parecía muy bien, no me parecía fuera de lugar. Bueno, y al final esta historia no se llevó a cabo. Vemos que la historia que hizo David Fincher tenía muchas cosas parecidas. En vez de ser monjes rapados, eran presidiarios rapados, lo cual, tío, cambiar un monasterio medieval por una penitenciaría es una estafa prácticamente. Al final, por cierto, Ripley mataba a un alien echándole cristal fundido en la tina donde tenían el cristal fundido, ella lo abría y el cristal caía encima del alien y lo mataba, ¿no? O bueno, este es el final de Alien 3, ¿no? Que le echan metal fundido, si no me equivoco. Y John el monje, luego fue John el médico, que tenía cierta afinidad con Ripley. Bueno, hubo una serie de cosas que sí que perduraron, pero no, el encanto se perdió, ¿no? Yo creo que Vincent Ward era un director muy acertado para Alien, porque tenía un punto de vista muy personal, igual que los demás directores. Vincent Ward hizo varias películas, yo solo vi una, que se titula Navigator, que visualmente es preciosa. No tengo un recuerdo de ella como una película que me haya arrebatado, pero visualmente es increíble. Es de unos monjes en la Edad Media que por alguna razón viajan al presente, ¿no?
Y más allá de la sorpresa de este argumento, no tengo un gran recuerdo, pero mirarla o mirar algo en internet porque visualmente es increíble. Recuerda también un poco al Bosco, recuerda, es como una idealización, como una abstracción de la Edad Media, ¿no? De lo que entendemos por Edad Media o de la visión que tenemos. Es visualmente increíble y no vi ninguna película más, tampoco tiene muchas más. Tuvo una en los 90 que tuvo bastante éxito, protagonizada por Robin Williams, que se llamaba Más allá de los sueños, que era de un tipo que su mujer era pintora y moría y él se paseaba o empezaba a vivir en los cuadros de la mujer. Nunca la vi, la verdad que nunca la vi, nunca me atrajo, pero bueno, tuvo mucho éxito, la película visualmente increíble, ¿no? Y yo creo que era un director muy acertado, igual que Ridley Scott había sido muy acertado porque, aunque no había hecho nada de ciencia ficción, había hecho Los Duelistas, que era una película distinta, ¿no? Un poco un antecedente a lo que luego fue Los Inmortales, un poco dos húsares que van luchando a lo largo de las campañas napoleónicas, ¿no? Igual que Los Inmortales que van luchando a lo largo del tiempo. Oye, que no digo que este sea el mayor mérito de Los Duelistas, que es una película buenísima. Luego James Cameron, qué decir, había hecho Terminator, ¿no? Una historia ya de por sí súper original. Y yo creo que David Fincher no era el director adecuado para Alien 3. Y no digo que fuera lo que más hubiera fallado, pero no, porque David Fincher no es un creador de mundos, sinceramente. Creo que es un gran creador de imágenes, un muy buen narrador, pero no es un creador de mundos, no es un guionista, no es un escritor, ¿no? Entonces no creo que fuera el guion ni el director adecuado para esta película. Así salió luego una película fría, sin encanto, ¿no? Y después vino Jean-Pierre Jeunet, que en principio parecía el director más adecuado del mundo, pero que, bueno, su película tampoco era nada del otro mundo. La película de Jean-Pierre Jeunet tenía unos diseños preliminares que eran de Caro, el que era su socio, y que tenían mucho que ver con el mundo de Julio Verne, ¿no? Los astronautas o la gente que va por el espacio parecían marineros del siglo XIX. Tenía mucho que ver con Julio Verne, tengo una visión muy personal. Y bueno, después hubo más directores que se barajaron para películas posteriores de Alien, no hablo de Alien contra Predator, como fue Mark Buckman, que había hecho Distrito 13, había hecho Elysium, había hecho, bueno, ya sabéis quién es, ¿no? Varias películas, la del robot, que tampoco es tan buena, la de... Ay, no me acuerdo cómo se titula, bueno, la de un robot. Pero la de Elysium es muy buena y la de Distrito 13 también, ¿no? Y alguna más que hizo por ahí. Y yo creo que era un director muy adecuado para la saga de Alien, pero al final, bueno, pues no cuajó la película, al parecer por Prometheus, ¿no? Iba a hacer la continuación de Aliens y establecer un nuevo canon, pero Prometheus, bueno, pues digamos que hizo que este proyecto se cancelara, ¿no? Bueno, pues no sé qué más directores podría haber hoy en día que hicieran una buena película de Alien, no digo técnicamente, sino que pudieran aportar una visión personal, no se me ocurre, aparte de este Matt Boardman, que ahora hace mucho que no se oye hablar de él, pues no se me ocurre ninguno más, pero bueno, a ver qué nos depara Alien en el futuro, incluso a lo mejor hasta alguien rescata esta historia del planeta de madera, ¿no? Así que venga, un abrazo y ser felices.